Buenos días y bienvenido al programa de Víctima o Verdugo, donde hoy revelaremos todo lo que sucedió en los tres mayores cárteles que vivió la historia colombiana: Medellín, Cali y el norte del Valle. Analizaremos la situación e implicaciones que supone el narcotráfico a nivel internacional con la ayuda de nuestra invitada especial, Erika Gil, directora de la Agencia de Control de Drogas. Igualmente, también analizaremos la cobertura mediática ejercida por los medios internacionales de uno de los grandes problemas que agita el panorama internacional. Eso y mucho más hoy en el programa de Víctima o Verdugo. Hoy nos desplazamos hasta Colombia, un país rico en cultura, biodiversidad y recursos naturales, pero su pasado está manchado de violencia, terrorismo y contrabando en nombre del narcotráfico, uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado en el pasado y en la actualidad el Estado colombiano. Estamos ante la presencia de un fenómeno capaz de transformar su forma operativa de manera vertiginosa, que responde a los efectos de las leyes de un mercado proscrito y que cada vez más compromete con mayor capacidad las estructuras del poder político. El narcotráfico, en el marco de un modelo mafioso, ha ido capturando el sistema político y económico, así como se ha ido empoderando en la envoltura de las sociedades convencionales. La que fue adquiriendo la industria del narcotráfico hizo que surgiera un nuevo concepto, el del cártel, como la forma de articularse en las redes clandestinas. La formación de cárteles y la introducción del narcotráfico en Colombia data de la década de los 60, tanto por factores internos como externos. Colombia atravesaba una grave crisis agrícola y textil que arrojó a gran parte de la población al cultivo del cáñamo, cuya práctica era conocida como el mambeo, donde se extraían los componentes necesarios para la producción de la marihuana. Paralelamente, el narcotráfico colombiano está íntimamente ligado con la presencia de Estados Unidos en el país. Los cuerpos de paz americanos estuvieron en contacto con la marihuana y la coca del mambeo, cuyas adiciones portarían a su país de origen. Así comenzaron a publicitar el uso de la marihuana colombiana, conocido como la bonanza marimbera, que daría lugar a la formación y la articulación del cártel de Medellín, cuyo capo ha sido uno de los más conocidos y famosos de la historia, Pablo Emilio Escobar. Este cártel era famoso por sus prácticas criminales y violentas, así como por programas políticos impulsados por el propio cártel que se hicieron muy populares entre la población colombiana más pobre. Por el contrario, el cártel de Cali era conocido por su anonimato y por su premisa de sobornos y amenazas antes que la violencia directa. Además, también se caracterizaba por su actividad empresarial y económica. Sus líderes son los hermanos Orejuela. El cártel del norte del Valle mantenía lazos estrechos con el cártel de Cali, compartiendo miembros, su metodología en el desarrollo de la actividad, así como la rivalidad que mantenían contra el cártel de Medellín. El fin de todos estos cárteles llegaría de la mano de dos fases. La primera de ellas, gracias a la ley de extradición, donde estos capos serían deportados a cárceles estadounidenses. La reacción a esta ley fue una oleada de asesinatos, secuestros, que llevó al gobierno en 1991 a proclamar una nueva constitución donde la ley para los mafiosos sería una nueva, donde estos voluntariamente se entregarían a las cárceles, a la mano de la justicia. Así, uno a uno ingresaron en las prisiones, pero al gusto del consumidor. De hecho, Pablo Emilio Escobar se construyó su propia cárcel, conocida como la cárcel de la Catedral. Quien daría sepultura a todos estos mafiosos serían los propios rivales de otros cárteles con la ayuda de la DEA. Y aquí tenemos a una invitada especial, miembro de la Agencia de Control de Drogas. Buenas tardes, Erika Gil. Bueno, lo primero, muy buenas tardes, María del Valle. Como directora de la Agencia de Control de Drogas, me gustaría explicar, lo primero de todo, que el problema no solo afecta a Colombia, sino que tuvo un impacto internacional tan grande que a día de hoy sigue haciendo mella. Bien, durante la primera etapa de los años 70, los estados se pensaban que el problema solamente lo tenían los países productores, pero conforme fueron pasando los años, diferentes estados empezaron a darse cuenta que el problema no solo provenía de la producción de la droga, sino de aquellos que la consumían. Es por ello que se empezaron a dar cuenta que era necesaria una cooperación internacional para poder acabar con este problema.
Nuestra agencia calculó que entre 1976 y 1977 en Estados Unidos entraban entre 14 y 19 toneladas métricas de cocaína y durante 1980 llegaron a entrar más de 50 toneladas. Esto lo que provocó fue un grave problema que impulsó a realizar un montón de planes e instituciones internacionales para acabar con el problema de las drogas. Es más, desde la administración Reagan, en 1980, se propuso crear un plan de una guerra contra las drogas y se convirtió en el mayor problema de seguridad nacional. Por todo esto, Colombia propuso en el 39º Pleno de la ONU que se considerase el narcotráfico como un delito universal y se crease en el seno de las Naciones Unidas un fondo para ayudar a los países con su lucha en la producción. Las Naciones Unidas lo escucharon y decidieron crear 5 años más tarde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ejecutaron una serie de planes para acabar con el problema de la droga y para cooperar internacionalmente contra la violencia internacional. Pero es que no solo el problema lo tenía la droga, sino que los cárteles también producían graves problemas de delincuencia y de violencia. Un ejemplo de ello sería que en el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, como bien ha dicho, y los hermanos Ochoa, realizaron numerosos actos violentos y fraudulentos, como puede ser el caso de Irán Contras, que era una red extensa en el que había un intercambio de narcotráfico a cambio de armas para la contra nicaragüense y dinero para la oposición iraní, donde estaban dentro altos mandos de seguridad nacional norteamericanos. Por último, también me gustaría comentar un grave problema, que ha sido que el problema del narcotráfico ha provocado uno de los puntos más calientes en el mundo. Eso es la frontera entre Venezuela y Colombia. Entre Venezuela y Colombia pasa al menos el 30% de la cocaína que se produce en Colombia. Y el gobierno venezolano siempre ha apoyado esto. Esto, junto con la existencia de grupos guerrilleros como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ha provocado más de 3.500 muertes y desapariciones en los últimos 6 años. Grave problema. Bueno, ya lo veis. Hemos comentado las implicaciones internacionales así como su contexto político. Pero me gustaría lanzar una pregunta antes de la publicidad, donde debatiremos la cobertura mediática. ¿El Estado colombiano, víctima o verdugo? No se lo pierdan. Jack Clooney. Espresso. What else? Double. What else? Why, thank you. Double what else? What more? What else? An espresso. What else? Volvemos de la publicidad y continuamos con nuestra invitada, Erika Gil, para hablar del tema que anteriormente lancé, la cobertura mediática que han ejercido los medios internacionales acerca de este problema, el narcotráfico. Es cierto que todo tipo de plataformas digitales, canales de noticias, prensa, informes emitidos por organizaciones internacionales han abordado sobre el tema, sobre todo periódicos nacionales como La Semana o El Tiempo. Pero así me gustaría conocer más el tipo de cobertura que han ejercido los medios internacionales. Cuéntanos, Erika. Pues bien, los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, siempre han tenido una postura muy clara acerca de esta situación. Tanto el cártel de Medellín, como el de Cali, como el del norte del Valle, han sido vistos como un obstáculo para el consecuente desarrollo de Colombia y han sido todos estos tipos de actos y delitos condenados tanto contra la droga como contra la dignidad humana. Pero en realidad el problema no reside tanto en los periódicos o en los noticiarios, sino que viene más acerca del nuevo fenómeno de las series que se han retransmitido mundialmente a través de plataformas en streaming, que han provocado una glamorización del narcotráfico. Y esto es debido a que todos conocemos o hemos escuchado hablar series como Narcos o Fariña, que lo que han provocado ha sido un gran impacto en la población más joven, que ha podido ver a figuras como Pablo Escobar más como una víctima que como un verdugo. Cuánta razón. Pero aún así me gustaría conocer más los tipos de obstáculos que han tenido los medios internacionales para retransmitir e informar al público, ¿no? Pues bien, está claro que es necesario resaltar que durante la época en la que los grandes capos eran los protagonistas de todas las cabezas de noticias,
hubo una gran cantidad de asesinatos y desapariciones de grandes periodistas e informadores en los medios de comunicación. Un ejemplo de esto podría ser Guillermo Cano, quien fue asesinado a sangre fría por sicarios del propio Pablo Escobar. Bueno, creo que es una cosa obvia decir que el narcotráfico es un fenómeno cultural que estamos viviendo y estamos experimentando en la sociedad de hoy en día, pero no podemos relacionar conexiones entre plataformas de streaming con medios de información, puesto que tienen diferente finalidad y diferente público al que atender, ¿no? Por supuesto, una cosa son las plataformas en streaming, que sus intereses son el de entretener y, evidentemente, lucrarse de ello, y otra muy distinta son los medios de comunicación, periódicos. Claro, su interés es totalmente diferente. Efectivamente, como informar y transmitir a las personas lo que realmente es lo que está pasando. De ahí que existan diferentes perspectivas de cómo se aborda el tema, ¿no? Pero bueno, creo que está todo hablado. Gracias por su invitación. A vosotros por invitarme. Esperamos verte en nuestro programa, ¿no? Será un placer. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Y gracias a ustedes por estar ahí detrás de las cámaras. Nos vemos pronto en el siguiente programa de Víctima o Verdugo. Hasta pronto. Hasta pronto.